Agenda del Bienestar, un podcast de salud. Esto es Agenda del Bienestar, un espacio en el que entendemos la salud y el bienestar como una cuestión estratégica y fundacional. Hoy queremos entender por qué el ejercicio y el movimiento son fundamentales para todos, pero en especial para aquellas personas que llevamos altas cargas de trabajo, altas cargas de responsabilidad y que además nuestra vida es bastante sedentaria. Y para ello tenemos a Álvaro Barroso. Muchas gracias por acompañarnos, Álvaro. Muchas gracias por invitarme. Álvaro es doctor en ciencias del deporte, pero además es entrenador personal, es emprendedor y además es nutricionista, por lo que tienes unos conocimientos y una experiencia pues muy extensos en este mundo del cuidado personal y de cómo envejecemos con el paso del tiempo, ¿verdad, Álvaro? Siempre centrándonos en el movimiento, que para mí es la base de todo esto, pero sí. Vale, es como tu campo, ¿verdad? Fantástico. Pues si te parece vamos a empezar, Álvaro, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues me gustaría saber qué piensas, ¿no? En los últimos 100 años, podríamos decir, ha ido cambiando mucho nuestro día a día, ¿verdad? Y entiendo que ese cambio en nuestros hábitos ha tenido también un cambio, ¿no?, en cómo envejecemos y qué pasa con nuestra estructura con el paso del tiempo, las vidas sedentarias, los ordenadores, las oficinas. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿qué ha pasado, qué ha cambiado en el cuerpo de nuestro abuelo, ¿no?, que llevaban vidas tan diferentes con respecto a cómo puede estar envejeciendo mi cuerpo, que tengo una vida pues mucho de ordenador, de reuniones y mucho más sedentaria? Bueno, es una pregunta bastante común realmente y la realidad es que estamos siendo incongruentes con la realidad para lo que estamos diseñados, ¿no? Un poco. Nuestros abuelos, probablemente sus trabajos eran bastante activos, por lo que se movían bastante más, y en cambio nosotros, pues, es todo lo contrario. Al final, a día de hoy los trabajos son 8 o 10 horas sentados, somos bastante sedentarios y podemos hacer una similitud con algo que no se mueve, ¿no? Si tú tienes un coche parado durante mucho tiempo, al final se va a oxidar y va a dejar de funcionar. Y eso es un poco lo que está pasando en la sociedad actual, que no tenemos ese movimiento, por lo que tenemos que instaurarlo en nuestro tiempo libre, por así decirlo. Es cierto que habría que intentar moverse mucho más, pero a día de hoy la realidad es otra, entonces hay que darle una vuelta a lo que estamos viviendo y obviamente cambiar hábitos para, bueno, que no sea tan malo lo que tenemos a día de hoy. Antes estaba más integrado en las vidas, ¿verdad?, de las personas, el moverse al final, aunque no fuera tanto a lo mejor un ejercicio más intenso, pero sí el movimiento. Correcto, ha cambiado mucho. Antes a lo mejor una persona quizá ni siquiera necesitábamos decirle tienes que entrenar a diario porque su propio día a día a lo mejor ya le estaba generando un movimiento, una adaptación y demás, claro. Pero poco a poco hemos ido diciendo a la gente pues lo primero, oye, hay que caminar más, hay que subir escaleras, hay que moverse un poquito más. Luego hemos empezado a recomendar, bueno, venga, píldoras de ejercicio, vamos a intentar 10 minutos, 5 minutos. A mí esto me da un poco de miedo porque al final vamos a llegar al punto de recomendar a la gente parpadear. Y claro, tampoco hay que ser así. Ya. Ahora, a día de hoy, la gente es muy sedentaria y como le digo yo a muchos clientes, que aunque entrenes 1 hora al día, si tu vida es 12 horas al ordenador, sigue siendo sedentario por entrenar 1 hora. Fíjate. Entonces hay que cambiar muchas cosas. Yo sé que el mensaje a veces es bastante duro cuando le dices a una persona que para salir de ese sedentarismo extremo en el que está tiene que entrenar 3-4 días fuerza, 2 días resistencia, 2 días alta intensidad y moverse más, obviamente. Entonces, bueno, vamos a entrar por ahí para ver todo el trabajo que hay que hacer. Madre de mi vida. Porque, Álvaro, ¿qué ocurre a nivel estructural? ¿No? Porque al final necesitamos una estructura que nos sostenga. ¿Qué ocurre a nivel de nuestros huesos y de nuestros músculos con el paso del tiempo? Si pasamos, tú decías un motor, ¿no? Pero ¿qué ocurre a nivel estructural en esos huesos y en esos músculos con el paso del tiempo cuando no los tenemos en activo y en uso, ¿no? Al final. Sí, realmente lo que no se usa va a dejar de funcionar, ¿no? Sí. Entonces yo muchas veces me encuentro pues esas posturas cifóticas o Perdona, ¿qué es cifótico? Esas posturas como los hombros adelantados, como que el cuerpo no está como tiene que estar. Me encuentro pacientes que no tienen un control motor, es decir, que no saben mover, le digo, mueve la pelvis, no la mueven bien, Ya. o no se autoconocen, ¿no? A nivel interno, a nivel de movimientos. Y eso es pues por pasar tanto tiempo sentado, por pasar en posturas que no son adecuadas.
y ese sedentarismo extremo al que estamos, ¿no? También, bueno, pues hablando de no solo músculo, que ahora entramos, pero los huesos también son muy importantes, ¿no? De hecho, bueno, la ley de Wolf, que hablamos de esa carga osteogénica, y es que el hueso necesita tener una tensión mecánica para pues, activar esos osteoblastos que van a ayudar a ese crecimiento, a esa mejora en el hueso, para evitar esa pérdida de densidad mineral ósea que el tiempo nos va a hacer que la vayamos perdiendo. Entonces, no solo es entrenar, ¿no? Como dicen, por estética, sino es mucho más importante. El hueso es importante para nosotros y más cuando vamos envejeciendo. O sea, que vamos perdiendo masa ósea. Claro. El hueso va perdiendo densidad y se va haciendo entonces más como... Más hueco, por así decirlo. Más cristal, ¿no? O sea, más frágil también. Es un tema también de fragilidad, ¿no? Exacto. Sobre todo se ve en mujeres y por eso se ve que aparecen esa osteoporosis, osteopenia y demás. Y por eso hay que trabajar esa tensión mecánica, ¿no? Por eso es tan importante. Entonces, ¿la salud del hueso y del músculo está ligada? Están muy, muy ligadas. Están muy relacionadas. Claro, luego también la importancia del músculo es también superlativa. Una autora que fue Bente, que hablaba de esas mioquinas antiinflamatorias que se producen por la contracción muscular y al final el músculo es súper importante, es un predictor de longevidad, ya no solo es estético, ¿no? El músculo es mucho más allá. De hecho, hay autores que dicen que la pérdida de músculo, esa sarcopenia, dinapenia, pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular, está ligado a mortalidad mucho más que incluso pues, fumar, por ejemplo. Que tener debilidad muscular es 200 veces peor que fumar. No sé si 200 o 250, dicen los autores, pero está por ahí. Entonces es muy importante. Y también centrándonos en la queratopenia, que se olvida, que es esa capacidad de contracción, ¿no? No solo tener masa muscular y fuerza, en este caso, sino tener capacidad de contracción. O sea, que un músculo se contraiga que es su rápido, trabajo, ¿no? En realidad. Pero no lento, sino esa contracción, lo que llaman potencia, la palabra potencia está más vista, ¿no? Pues esa contracción es súper importante no perderla, porque al final con el paso del tiempo, si no lo trabajas, se va a ir perdiendo. Se va atrofiando. Vale, porque además con el paso del tiempo hay como un porcentaje, ¿no? Que se va perdiendo de masa muscular, porque hasta cierta edad como que se mantiene mejor. Sí, pero sí, a es partir cierto. de cierta edad, Claro. como no trabajes contra eso... Sí, a nivel hormonal, obviamente, pues a partir de hasta los 30, 35 años, depende del sujeto, obviamente, pues tenemos esos picos de fuerza, esos picos de masa muscular, y si no haces una buena estimulación, pues se va a ir perdiendo poco a poco con la edad. Entonces, más que con la edad, que son números simplemente, pues el paso del tiempo y la inutilidad. Yo creo que el mensaje que hay que mandar a la población no es que por hacerte mayor pierdas masa muscular, sino que por no utilizar ese músculo pierdes masa muscular. Y se va atrofiando también. Claro, creo que el mensaje es mejor decir por el paso, o sea, por no utilizarla, no por el paso del tiempo. Exacto. ¿Y hay diferencia entre hombre y mujer? Sí, siempre va a haber diferencia. ¿Sexo? Por ejemplo, a nivel óseo sí que se ve que la mujer predomina más esa pérdida de densidad mineral ósea y el hombre, pues obviamente un poquito menos. Pero al final se pueden hacer diferencias a nivel fisiología y demás, pero la realidad es que para mandar un mensaje genérico, que creo que es lo más importante, por supuesto. hay que entrenar y punto. Hay que entrenar y punto, ¿no? Nos lo dice un experto, hay que entrenar y punto. Fenomenal. A veces hablamos de movimiento, a veces hablamos de ejercicio físico. ¿Es lo mismo? ¿Cumple la misma función? ¿Vale con moverme porque yo nunca hago nada, con lo cual ahora ya ando media hora, pues yo ya me muevo? ¿Pero es lo mismo el movimiento que el ejercicio físico? No, es muy distinto. Al final el movimiento o actividad física al final es cualquier cosa que hacemos que tiene un gasto energético, ¿no? Vale. Lo que hay que fomentar ya o recomendar es ese ejercicio físico pautado, programado por un profesional que va a conseguir distintos objetivos. Lo de mandar a la gente a que camine ya hay que pasar esa época, esa moda, que está muy bien. Obviamente hay que caminar X pasos, no hay que volverse locos a caminar. La literatura nos dice que no por andar más se consiguen mejoras, hay un margen entre 6.000 y 12.000 pasos que ya está muy bien y ya hay beneficios, pero eso es la base, o sea, eso no te hace. Eso debería ser el día a día, lo normal, ¿no? Eso es una base. base. Todo en coche, ¿no? Ahora ya tendríamos que estar teniendo otra conversación, porque los estudios y los datos que están viniendo no son positivos. Entonces la conversación es, obviamos que hay que moverse más, pero hay que entrenar. Y ahora ahí viene la cosa. Que hay que entrenar, cómo hay que entrenar, cómo, cuándo, ahí viene lo complicado. Vale. Entonces, si el movimiento diario no es suficiente, aunque también es importante, por supuesto, importante. O sea, es parte de lo que debería ser, de lo que hemos perdido con las vidas que vemos ahora mismo. Entonces, el ejercicio, ¿qué papel juega también en las personas que tenemos trabajos, en los directivos? Tú trabajas, entrenas a directivos, ¿verdad, Álvaro? ¿Qué papel juega para ellos?
Debería jugar un papel fundamental, pero yo lo que me encuentro es muy complicado. Al final he entrenado a directivos que tienen cargas laborales muy altas, cargas psicológicas muy altas, llevan a muchísimas personas, entran a gente que tiene más de 2.000, 3.000 personas a su cargo, reuniones en distintos países, bueno, es muy complicado. Mucho viaje también, Mucho ¿no? viaje y, bueno, al final gente profesionalmente muy exitosa, ¿no? Lo que se ve a día de hoy, Sí. pero, claro, cuando le dedicas mucho tiempo en tu vida a una pata, por así decirlo, si fuésemos una analogía de una mesa, ¿no? Que tiene 4 patas y a nivel profesional vas muy bien, va a haber otra que está un poco descalza, ¿no? Entonces, el problema que yo veo con los directivos es que les tengo que primero reeducar y explicar que el entrenamiento no es como la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque si un directivo hace un sprint 2 meses a tope por un proyecto, puede estar sin dormir, se queda hasta las 5 de la mañana, le dedican 12, 14 horas al día, hacen esfuerzos, no comen, o sea, es decir, hacen esfuerzos sobrehumanos durante un pequeño periodo de tiempo para conseguir objetivos. Y eso se ve muchísimo en la empresa, muchísimo. Claro, el ejercicio no es eso. Tú no puedes entrenar 2 meses como un atleta de alto rendimiento y luego irte 2 meses a Filipinas. El ejercicio no funciona así. Cuando entienden eso es cuando más lo visualizan, porque para ellos, no, ahora empiezo a tope, en enero a tope, y empiezan a entrenar muchísimo, pero llegan las vacaciones y están 1 mes y medio en Filipinas, Australia y demás, y no hacen nada. El ejercicio funciona por constancia, no funciona por hacer un sprint y ya... No, esto es constancia, tiene que ser un hábito. Y tiene que ser lo mismo que lavarse los dientes y tiene que permanecer en tu día a día. Esa es la base que tiene que hacer un entrenador. Y es muy complicado, porque al final tienes que cambiar muchas veces hábitos de una persona. Súper complicado, y encima en personas que están tan acostumbrados, ¿no?, a tomar ellos las decisiones de a qué ritmos van, de cómo funcionan, ¿no? Que venga también alguien a decirle que tiene que cambiar cómo funciona, ¿no? Supongo que también... A ver, al final es verdad que hay que empezar poquito a poquito. O sea, lo de los snacks de ejercicio son súper importantes. Alguien que no hace nada, empezar a hacer snacks de 5 o 10 minutos de ejercicio físico, se han visto resultados muy, muy buenos y está perfecto. Pero cuando ya seguimos avanzando y queremos de verdad ver adaptaciones, hay que dedicarle tiempo. Y si una persona está 10 horas sentada, encima come mal porque no puede y demás, es muy complicado. Aunque es verdad que yo también aprendo de muchos directivos que entreno. La semana pasada, hablando con un directivo que está ahora haciendo una operación muy importante de compra y demás, que es muy, muy importante, hablamos de mucho dinero y cosas importantes para ellos, él me decía, Álvaro, es que no está la sociedad creada para que yo me cuide. Porque claro, si yo me levanto, empiezo a las 8 o 9 con reuniones y termino a las 7, 8 de la tarde y luego tengo que estar con mis hijos porque quiero tener mi familia bien y demás, dice, lo primero, no puedo estar cocinando la verdura con no sé qué, puedo elegir en un restaurante a lo mejor posible, pero a lo mejor luego no puedo no sé qué, tal. Luego, claro, los ciclos ritmos circadianos que tú me cuentas, que hay que dormir no sé cuándo, que tengo que tal, que tengo que pascual. Por la mañana intento entrenar, pero me estreso porque veo que no llego a todo. Entonces es mejor en esta etapa que no entrene. Realmente, él me decía, la vida no está hecha para que yo me cuide y piense en mi longevidad. Para ello tendríamos que darle la vuelta a la tortilla. Tendríamos que dedicarle todas las horas que trabajamos a cuidarnos y las horas que entrenamos a trabajar. Es decir, que tú estés 8 horas al día pensando en cuidarte, en tu autocuidado, y esas 2 horas de entrenamiento, 1 hora y media, para trabajar. Es verdad que sería lo más fácil, porque muchas veces culpamos a la gente de no, es que no se mueve, es que no entrena. Es que la sociedad a lo mejor no está hecha para que esa persona se cuide tanto. Es complicado. Encontrar un equilibrio es un poco también, yo creo, lo que tú decías de, sobre todo en directivos o en profesionales muy potentes, muy exitosos, ¿no? Desarrollan mucho ese lado, pero supeditan otras partes de su vida, ¿no? Porque dicen, claro, no me da tiempo. Si dedico aquí tantas horas, pues luego tengo además a lo mejor familia. ¿Cómo encuentro yo luego los momentos para entrenar, para cuidar de mi cuerpo, cuidar de mi alimentación, ir a hacer la compra, cocinar? Es decir, es francamente complicado, pero por otro lado van pasando los años y si no nos cuidamos, por supuesto, y encima vamos con esa carga profesional tan potente, empiezan a saltar las alarmas en el cuerpo, ¿no? Entonces es cuando a lo mejor tomamos más conciencia de que tengo que hacer algún cambio de hábitos, ¿no? Sí, la mayoría de las personas que contactan conmigo es porque ha pasado algo. Puede haber una cardiopatía, ¿no? Puede haber un ictus, puede haber cualquier cosa, o que el médico les da un aviso, ¿no? O sea, es raro que alguien de repente está perfecto, va bien y venga, voy a empezar a cuidarme, ¿no? Bueno, algunos por estética también, pero lo normal es que haya pasado algo. Hay un detonante que dice que tienes que empezar. Pero también en directivos que yo he visto, cuando llegan a ese éxito profesional tan grande, que ya tienen más tiempo, pueden delegar mucho, es cuando
giran y empiezan a cuidarse, ¿no? Se ha visto mucho en directivos pues, importantes como, yo que sé, Jeff Bezos o gente, ya hablamos de gente en alta esfera, que empiezan a cuidarse ya cuando tienen como todo lo profesional atado y ya empiezan a cuidarse. Hombre, bueno, Jeff Bezos yo creo que tiene, ¿no?, suficiente ya... Claro, pero me refiero que es eso, que muchos directivos que vemos, sí, claro, cuando llegan a poder delegar todo, empiezan a cuidarse. Quizás tarde o no, depende cuándo sea. Pero ojalá pudiésemos prevenir, ¿no? Porque para mí la prevención, o sea, el ejercicio es prevención. Claro. Y si pudiese utilizar como un método preventivo, ojalá esto llegue a mucha gente y empiece la gente a cambiar, claro. Claro. Una pregunta, hay un montón de tipos de deporte, ¿verdad? Yo, pues cuando empecé a hacer deporte, a mí me dijo el médico, ¿no?, a los 19 años, pues tienes la circulación regular. Pues correr, antes era lo de correr, ¿no? En los años 90 te ponían las zapatillas, una camiseta y a correr, era como lo más tal. Pero ahora, por ejemplo, a mi edad me dicen también entrenadores, ¿no? Bueno, tienes que hacer fuerza. Luego está el tema del V o Max, ¿no? V2 Max, consumo de oxígeno máximo. El consumo de oxígeno, la capacidad, no sé qué. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué factores son importantes de cuidar en esa estructura, ¿no?, en ese ejercicio? Háblanos un poco de estas distintas tipologías, o estos son modas y cómo ves todo este A ver, las corrientes de moda siempre pasan, sí, como todo, sí, pero al final hay mucho bombardeo de información y claro, es verdad que vamos a aterrizar un poquito, ¿no? Es verdad que antes se mandaba mucho el trabajo cardiovascular, estaba más de moda, luego ha habido una época en la que el trabajo de fuerza ha estado más de moda. Pero todo tiene su sentido y no, ¿no? O sea, lo más importante realmente, si pones una base, pues va a ser siempre el trabajo de fuerza, sí, pero porque al final el trabajo de fuerza engloba al músculo, que el músculo al final es un órgano endocrino. O sea, el músculo es súper importante para la longevidad, para mejorar la calidad de vida. Además, esa tensión mecánica del trabajo de fuerza va a ayudar a ese trabajo de huesos que hemos dicho anteriormente. Entonces, el trabajo de fuerza va a ser la base. Pero claro, hay que seguir indagando porque no solo vale con tener una capacidad de fuerza. Hay que trabajar ese consumo de oxígeno máximo, ¿no? Esa capacidad de consumir ese oxígeno en el mayor esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Ese consumo de oxígeno máximo, de hecho, hay autores como Matsagir y colaboradores, que en la revista JAMA estadounidense escribieron un artículo muy bueno, hay muchos, pero hay uno que habla de que el consumo de oxígeno máximo es un predictor de mortalidad más importante que el colesterol, que la presión arterial, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, si hay autores como Íñigo San Millán, autor que recomiendo un montón, habla de ese consumo de oxígeno máximo y su importancia, pero también, aparte de eso, cómo trabaja tu mitocondria, también esa flexibilidad metabólica, súper importante. Entonces, para ello, pues hay que trabajar también esa alta intensidad, no solo un trabajo de resistencia en zona 2, que sería como un trabajo cardiovascular en el que puedes hacer el ejercicio y hablar, ¿no?, a la vez, o sea, puedes hablar. Vale. Y esa alta intensidad, pues sería ese trabajo de resistencia en el que no puedes hablar cuando lo estás ejecutando, ¿no? Uh-huh. a cargas, a intensidades más altas, para que se entienda. Uh-huh. Pues hay que combinar todo. Es que ojalá pudiésemos elegir algo, pero para llegar a adaptaciones hay que combinar todo. O sea, yo me he encontrado gente que a nivel de fuerza va muy bien, pero le pones en una watt bike, en una bici, a hacer un test de aguantar a X vatios durante X tiempo y no te aguantan. Entonces, la aplicación de fuerza también es importante. En general, para resumirlo, hay que entrenar, hay que trabajar fuerza como base y hay que trabajar esa zona 2, que es ese trabajo cardiovascular suave, moderado, y hay que trabajar un poquito de alta intensidad siempre que se pueda también. ¿Y alta intensidad qué es? Sería trabajo de alta intensidad, que sería esfuerzos altos, ¿no?, a un 90, un 100% incluso, de resistencia, y esfuerzos más pequeñitos, como cambios de intensidad. ¿Pero de pesas y eso? Por ejemplo, un sprint o de correr o una bici. Exacto, vale. Una bici. Puedes hacer un sprint en una bici, vale, y luego más suave, que sería un HIIT. Por eso se han puesto de moda también pues, deportes como el CrossFit, que combina todo, combina fuerza, alta intensidad y demás, que está bien, pero para una persona que está entrenada. Porque volvemos a cometer errores como... te metes ahí sin estar entrenado y te mueres. Hay que entrenar y estar en forma para poder hacer ciertos ejercicios. No podemos pretender ponernos en forma haciendo el deporte directamente. Aunque el CrossFit, si se programa bien y se hace con un buen profesional, individualizando cargas y haciendo todo perfecto, puede ser un muy buen deporte. Pero claro, entraría ya el tema económico, si es rentable individualizar tanto, si no, por eso es complicado. Vale. Quiero rebobinar un poquito porque has hablado de mitocondrias, de flexibilidad metabólica.
¿Qué es esto de la flexibilidad Bueno, flexibilidad metabólica sería la capacidad que tiene tu cuerpo de utilizar sustratos energéticos, en este caso la grasa, en según qué umbral, ¿no? Por ejemplo, una persona con muy buena flexibilidad metabólica puede estar oxidando grasas a pulsaciones altas o al contrario. Entonces, hay gente que simplemente por un esfuerzo que se pone a 120 pulsaciones, que es muy bajito, ya está utilizando una vía energética de hidratos de carbono, ¿no? Esa glucólisis, en este caso aeróbica, anaeróbica. Entonces, una buena flexibilidad metabólica es esa persona que es capaz de oxidar grasa a unos niveles de frecuencia cardíaca bastante altas. Y eso se mide con una prueba, un análisis, un hacedor de gases y demás. Aquí en Madrid, Mario Redondo, en un centro que tiene entrenamiento y cáncer, hace mucho eso. También Sergio, hay muchos profesionales que están trabajando en base a esa flexibilidad metabólica y mejorándola también pues, con programas de ejercicio físico. ¿Y oxidar grasa qué es? Bueno, oxidar grasa sería pues que dentro de la mitocondria, exacto, sí, por llamarlo de una manera, como tu mitocondria, la mitocondria es capaz de quemar esa grasa. Quemar esa grasa. Entonces, el otro día también hablábamos de mitocondrias. Parecen esos orgánulos que tenemos dentro de las células que son fundamentales, ¿no? Súper importantes. De hecho, ya hay muchos libros de las mitocondrias y demás, y bueno, se está viendo que son súper importantes. De hecho, el autor que he mencionado, Íñigo San Millán, estudia muchísimo a nivel la biogénesis mitocondrial y demás. Y bueno, yo en este caso en pacientes también que padecen obesidad, se ve pues que esa flexibilidad metabólica está muy mal, que hay poca biogénesis mitocondrial y se ve como el ejercicio de fuerza, ejercicio intenso de fuerza, puede mejorar esa biogénesis mitocondrial. Y hay otro tipo de ejercicio, ¿no? Entonces es muy importante que el profesional sepa ver qué estímulo necesita. Cada persona. Porque eso lo vemos, ¿no? Mucho. Exacto. También, que en tema de nutrición, de ejercicio, de todo, al final somos... ¿no? Sí, hay que individualizar a todo el mundo. Mucho en común, pero también tenemos, ¿no? nuestras especificidades. Exacto, ¿no? Eso es lo difícil, circunstancias. Realmente. Fenomenal. Entonces, tenemos el tema de la estructura oseomuscular, necesitamos estimular al músculo, también para cuidar a los huesos, las mitocondrias, la capacidad cardiorrespiratoria. Fenomenal. ¿Qué opinas? Otra cosa que estoy oyendo yo también, en estas vidas ajetreadas, tanto ordenador, tantas reuniones por Zoom, las micropausas. ¿No? ¿Qué opinas de esto? Estamos trabajando, yo lo hago. Estoy ahí en el ordenador y de repente me pongo a saltar y me dicen mis hijos, ¿pero qué hacen, mamá? Y o hacer 10 flexiones, ¿no? Como que el cuerpo necesita, digo, si es que me empieza a doler ya todo, ¿no? De estar tanto tiempo sentada y aparte de que luego entreno o no, pero esos ratitos que me meto ahí 4 saltos. Sí, totalmente. ¿no? Pues mira, a mí me gusta mucho viajar a la zona de Middle East, a Asia, además a Singapur, por ejemplo. Tengo amigos allí, he viajado bastante. Y en Singapur muchos directivos o no directivos, personas que trabajan en banca y demás, hacen micropausas muchas veces y bajan y se dan una vuelta o un paseo grande a la manzana. Incluso algunos, lo que tú dices, hacen sus sentadillas o hacen una zona donde hacen movilidad. Micropausas, 10 minutos. Y a mí me parece increíble. Aquí en España hay micropausa de fumar. Ya, eso te iba a decir, ¿no? Sí. Si aquí en España alguien ahora mismo, pues en la Torre Picasso o demás, hace una micropausa de 10 minutos y se pone a hacer sentadillas, imagínate, o se pone a hacer movilidad, pues le llamarían loco o se reirían de él seguramente. Un friki. O un friki, claro. No, en cambio, si baja a fumar, pues es lo más normal del mundo. Hay que dar una vuelta. Hay que cambiar, hay que dar una vuelta, moverse más, viajar más, y no quiere decir que aquí seamos malos, simplemente a lo mejor estamos adaptados a algo que no siempre lo que se lleva haciendo 50 años está bien. A lo mejor es que hay que parar, cambiar y ver qué pasa. ¿Y a qué velocidad tú crees, tú que estás metido en esto, crees que estamos cambiando, ¿no? Y crees que estamos cada vez tomando más conciencia de la necesidad de hacer ejercicio, porque antes era mucho también un tema estético, ¿no? Oye, pues uno está mejor si estás ahí con tus músculos y tal, pero es que no es solo un tema estético, es un tema de salud y de envejecimiento, ¿no? De tratar bien a nuestra maquinaria para que nos sostenga más tiempo. Es un tema de salud y de longevidad. Lo que pasa es que ahora la gente ve que se vive muy bien, que es la realidad, y entonces quieres mantener tu vida más tiempo y estar con calidad, ¿no? Ya no es la esperanza de vida, que nos da un poco igual, o sea, sino la calidad de esos años. No nos importa cuántos años vivir, sino vivirlos con calidad. Muchas veces me preguntan, ¿y cuándo dejas de entrenar? Nunca. El día antes de que te vayas a morir. Si es que no hay que dejar de entrenar nunca. Depende del estímulo que tengas que hacer, pero hay gente con caquexia en hospitales que tienen que hacer movimiento de brazos, movimiento de piernas, y es que hay que hacerlo, ¿no?
En rehabilitación lo mismo. Entonces, ¿está cambiando? Bueno, hay más matrículas en los centros deportivos, eso seguro. ¿Pero perduran en el tiempo las matrículas? ¿O A ver, llegan? los datos dicen que la gente se está moviendo más, eso es cierto, pero si tú ves estadísticas de, por ejemplo, obesidad, sobrepeso, España ya está en más de un 55%, si mal no recuerdo, de sobrepeso en general. ¿Qué me dices? Entonces ya estamos por encima. La obesidad estaba en un 19, te hablo de datos de hace un año que los viré 19%, 18% de personas con obesidad. Entonces, bueno, ¿está mejorando? Pues no parece. No por los parece, datos. pero sí es verdad que, bueno, pues esto que estamos hablando, la gente, a mí me llaman muchos directivos ya que no tienen nada que ver con el mundo del entrenamiento y la nutrición, para que hable con ellos, para, bueno, ayudarle. Vemos cómo influencers o personas con alto impacto social hacen cambios físicos, que es positivo porque la gente lo ve, claro. Se ve que los jóvenes quizá ahora se mueven más. ¿Por estética probablemente? Sí, pero si pueden empezar por estética y mantenerlo a lo largo del tiempo. Pero vamos, aún así hay mucho trabajo por hacer. Hay mucha gente que está en el sofá que no se está moviendo. Entonces es un trabajo que hay que hacer todavía, claro. Pero es que realmente cuesta, ¿verdad? O sea, igual a ti no, igual a ti te encanta. O sea, yo he hecho ejercicio toda mi vida, soy una persona que como que lo he necesitado, ¿no? Como que yo notaba que cuando estaba muy estresada o muy enfadada, ¿no? Me sentaba muy bien. Yo decía ir a quemar allí pues lo que me estuviera molestando. Pero es cierto que a mí me requiere un esfuerzo ir al gimnasio a entrenar, y cuando estoy ahí con la pesa digo, Dios mío, esto, o sea, a mí me cuesta. Sí, es un esfuerzo. O sea, es como que hay que vencer, hay una resistencia, ¿no? Que te dice el cuerpo, uy, qué a gustito estoy aquí, ¿no? Me tomo algún descanso, me tomo un café. Hay ahí, Sí. ¿no? Y lo que yo digo siempre es que si no tienes tiempo para entrenar, vas a tener tiempo luego para la enfermedad. Ya. Te da igual. A veces te para. Sí, es verdad lo que dices. El problema es que en la sociedad que estamos hoy día, lo normal es lo que tú dices, que cueste ir a entrenar. Porque tenemos todo. Ahora mismo, si tenemos frío, ponemos la calefacción. Si tenemos calor, ponemos el aire. Si no me apetece subir, subo el ascensor. O sea, está todo como que no hay factores estresantes en ese aspecto, y por eso ha tenido tanto éxito, o tienen tanto éxito, pues estas personas que te dicen que te bañes en agua helada, que salgas, estas cosas, ¿no? Porque son como cosas que no te apetece hacer, pero que si rompes con eso, pues luego te va a apetecer más hacer otras que cosas. Sí, yo estoy contigo. Como vencer, ¿quieres decir eso como para vencer? Sí, para vencer las cosas que no te pereza, apetezcan. ¿no? Mental, exacto. pero que sabes que te va a hacer bien. Yo siempre digo, mucha gente que entrenó me preguntaba, o sea, me dicen, me da mucha pereza el hecho de entrenar y demás. Y yo le doy la vuelta, porque yo te digo, si tú estuvieses ahora sin tener que trabajar, ¿vale? Estás en Bali, estás en Formentera, estás donde quieras, en una isla, que está súper bien, y lo único que tienes que hacer en el día es levantarte, elegir dónde desayunar o qué comer, y luego tienes tiempo para estar en la piscina, tal. ¿Ahí crees que apetece un poquito más hacer ejercicio físico? Ya. Yo creo que sí. Que tienes más tiempo. Claro, entonces yo lo que creo es que no es que no nos apetezca, es que es tan fuerte a nivel social lo que tenemos de horas de trabajo, reuniones, informes, no sé qué, que luego dices, si ahora me pongo a entrenar, yo sé que es duro, por eso, pues yo como digo, por la mañana los directivos es la hora en la que tienen que entrenar. Eso te iba a decir, ¿hay algún horario que tú crees? A mí me funciona, yo soy mucho más de mañana, clarísimamente. Yo recomiendo, si tienes la capacidad de flexibilidad horaria, entrena por la mañana y aunque suene feo, quítatelo de encima. Sí, porque así, por la tarde, yo siempre digo que nos despertamos con una batería, ¿no? Y esa batería se va a ir acabando, se va a ir acabando. Y si te has dejado el entrenamiento para el final, si no te queda otra, pues no pasa nada, ya está, a la hora que puedas. La mejor hora para entrenar es en la que entrenes. Totalmente. Está. Pero si entramos un poco más científico a cositas a nivel cerebral y demás, pues hombre, el ejercicio físico, el entrenamiento, pues genera esos BDNF que habla mucho Marian Rojas, ¿no? Que ayudan a nivel, pues sería como un fertilizante a nivel cognitivo. Y también regula el eje, el eje hipotalámico, regula a nivel cerebral, sí. Te ayuda a tomar mejores decisiones. Te ayuda a tomar mejores decisiones. El ejercicio es súper importante, claro, en esos directivos por la mañana. Pero hay que probarlo, hay que hacerle una buena programación para que tenga adherencia. Adherencia es que vuelva a seguir a hacer ese entrenamiento. Si tú haces un súper entrenamiento y lo revientas y al día siguiente no está bien, te va a decir que no. Que no quiere volver. Entonces el profesional tiene que empatizar con la persona, hacerle un buen entrenamiento para que siga entrenando. Muchas veces dices, jolín, lo que le estoy haciendo no es suficiente para la adaptación que busca. Ya, a lo mejor primero hay que buscar la adherencia y después la adaptación. Totalmente. Ahí viene el arte de entrenar, el arte del entrenador. Por eso es tan importante el preparador físico.
Eso te iba a preguntar también, ¿qué papel juega ese entrenador físico, ¿no? Cuando lo queremos hacer solos, a lo mejor si ya es bastante difícil el tener que encontrar el momento, luego escuchamos hoy en día que estamos sobreinformados, ¿no? Escuchamos que uno dice que lo que hay que hacer es fuerza, el otro que correr, el otro que la alta intensidad, luego el yoga, y no sabemos cómo de importante es para optimizar ese tiempo que tenemos el estar acompañado de alguien que nos ayude a esa adherencia, que nos vaya explicando cómo impacta, que nos vaya acompañando en recuperar esa musculatura que igual pues tenemos pues, más débil. Pues lo que has dicho, para optimizar al final es de vital importancia. Lo primero, al nivel que te lleva un entrenador, no llegas solo, es imposible. Sí. Y si llegas tú solo es porque ya tienes mucho tiempo en el entrenamiento, eres una persona avanzada. Pero yo siempre lo comparo con cualquier cosa. ¿Quieres aprender a hacer snow? ¿Quieres aprender a nadar? ¿Quieres aprender a tocar la guitarra? Pues si tienes un profesional a tu lado, vas a evitarte cosas que no deberías, caídas innecesarias, riesgos innecesarios y probablemente mejores mucho más rápido. ¿Que esa persona debería enseñarte a entrenar para que luego seas autónomo y puedas entrenar tú solo? Claro, sería lo objetivo. Pero siempre que entrenes con un entrenador te va a llevar a un límite que tú probablemente te cueste mucho más llegar. Sí. Yo solo lo noto también, claro. Que si estoy yo sola, digo, uy, ya. Sí, yo tengo clientes que me dicen muchas veces, jolín, si no hubieras venido hoy no hubiese entrenado. Claro. O la mitad de la mitad. Claro, al final el entrenador te lleva ese estímulo, por eso es tan importante el entrenador. A día de hoy con la IA, que hay rutinas, hay de todo, y la IA no es un competidor, sino que nos ha superado. O sea, no hay que verlo como competición, sino como que es mejor entrenador que todos nosotros. Hace unas programaciones increíbles, pero claro, hay que explicárselas al cliente y hay que realizarlas con él. Entonces, el entrenador es, para mí, súper importante. Y yo creo que en los próximos años cada vez está siendo más asequible para la gente y tiene que estar dentro de la vida de las personas. Sí, esto es algo que estoy de acuerdo contigo, que hoy en día con la IA, con las redes, con toda la información que hay, como que a veces parece que los profesionales ya no hacen falta, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que es un error, porque al final cuando quieres introducirte en un nuevo área y lo quieres hacer bien, pues es importante, ¿no?, que te acompañe un profesional, porque está el tema de lo que es la parte a lo mejor de la agenda, no sé, o sea, del horario, el tal, lo que vamos a hacer, pero es que luego hay que estar ahí, te tienen que motivar, te tienen que explicar, te tienen que acompañar, y ahora es que me duele aquí, y entonces pues hoy no vamos a hacer tal, vamos a hacer cual, ¿no? O sea, sí, enseñarte, hacerte partícipe del proceso, claro. Y que a lo mejor luego puedas tener tus deberes o cosas que hagas tú por tu cuenta, pero siempre vas a llegar mucho más lejos si vas acompañado y sobre todo de un profesional. Eso es así. Obviamente entraría la parte económica, por eso hay profesionales, claro. Y tengo compañeros que hacen un trabajo más a volumen, a masas, ¿no? Mucho más económico, pues por ejemplo una guía, ¿no? Imagínate una guía de entrenamiento de 9 euros, que la compra una persona, se la puede leer y puede aplicar lo que está viendo en esa guía y puede mejorar mucho. Me parece una labor increíble de estos entrenadores, súper buena. Claro. Pero es verdad que una persona que quiera optimizar y tienes los recursos económicos, contratar a un entrenador va a ser pues una manera mucho más eficiente de llegar a objetivos. Claro, la vida. Y antes estabas hablando del tema del cerebro, que me parece fundamental, ¿no? Es decir, ¿qué relación hay entonces entre el ejercicio físico, la salud cognitiva, la salud también incluso emocional? Cada vez se escucha más, ¿no? Y hablabas de Marian Rojas, de cómo los centros psiquiátricos cada vez se están pareciendo más a un gimnasio. Es decir, que se está demostrando cómo. Y luego, por otro lado también he leído, por ejemplo, hay una psiquiatra en Stanford que también es nutricionista, que habla también de la relación entre la alimentación y también las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el cerebro cuando hacemos ejercicio? Lo primero, el ejercicio físico es un nootrópico natural. O sea, el ejercicio físico va a ayudar a nivel cerebral casi más que un antidepresivo, ¿no? Y esto lo están diciendo, pues mencionas a Marian Rojas. Marian Rojas lo dice muchísimas veces y es la realidad, ¿no? Pues lo que hemos dicho, los BDNF, todo lo que regula a nivel cognitivo es espectacular. Entonces te sientes mucho mejor. Eso, y endorfinas, ¿no? Exacto, claro. Endorfinas, está evidenciadísimo. Sí. Y obviamente luego tiene otras muchísimas mejoras, pero eso está clarísimo. Y aparte, no lo tenemos que decir aquí, una persona hoy que nos escuche, esté como esté,
se levanta del sofá ahora y hace 20 sentadillas, un poquito, bebes agua, otras 20, te sientes mejor. O sea, es una sensación instantánea, ¿vale? Entonces eso, por una parte. Y luego es verdad que a nivel nutricional se ha visto cómo, dependiendo de la alimentación, cambia incluso tu forma de ser. Un poco se vio una cárcel en Estados Unidos, no sé cuál fue ahora, pero sí que leí un artículo que una cárcel a los presos les daban una dieta pues baja en ultraprocesados, baja en grasas, o sea, grasas trans y demás, porque grasas saturadas y demás sí. Y se vio como pues, comida real. Para que sí. Exacto, comida real, y se vio cómo había menos peleas, menos agresiones, como que se encontraban mejor y demás. Bueno, eso se puede derivar a que una persona que esté con una dieta de ultraprocesados, de cosas muy industriales y demás, pues puede estar inflamado, puede tener una inflamación crónica de bajo grado y puede encontrarse mal, y cuando tú te encuentras mal con dolores, pues eres más irascible. De hecho, cualquier persona que nos escuche seguramente haya tenido dolor de muelas, dolor de espalda o un dolor de cabeza base. Un dolor de cabeza ya te pone que hay cosas que te dan más rabia, ¿no? Pues vives en casa y una persona de la casa se ha dejado una taza pues en el medio. Pues a lo mejor te molesta porque traes un dolor de espalda que alucinas. Pues todo esto tiene relación, obviamente, con la personalidad. Una persona que tiene una buena microbiota, que no tiene dispepsia intestinal, que se encuentra súper bien, que encima entrena, que está a gusto, pues probablemente tenga una forma de ser y estar mucho más zen, ¿no? Que llaman. Pues, y más motivado y con más energía también para hacer más cosas desde otro lugar, ¿no? Porque estás claro, que si estás bien físicamente, o sea, todo se retroalimenta, ¿no? El espíritu, la motivación, la capacidad de concentración, de empatizar con el otro, de todo al final, ¿no? Sí, al final es la base. O sea, una buena alimentación y un buen entrenamiento, perfecto. Y ahora ya hay que seguir, claro. El problema que ahora ya se habla también del descanso, ¿no? Claro. Los ritmos circadianos. Hay que levantarse con la luz del sol y acostarse también cuando el sol se va y cenar. Bueno, está muy bien, es perfecto. El problema es cuando entra en la vida social. Es que hay gente que tiene turnos que no puede permitirse eso. Entonces tienes que ir a lo que puedas hacer. ¿Tú qué factores puedes controlar? ¿Puedes entrenar y puedes comer mejor? Venga, pues vamos por ahí. Claro. También puedes descansar un poquito más, puedes dormir esas 6-8 horas que hay que dormir. Entonces hay que ir pasito a pasito para llegar a estar lo mejor posible, pero muchas veces es muy complicado. Claro. Incluso hay épocas a lo mejor tienes que asumir, ¿no? que en esta época no te puedes cuidar tanto, no puedes estar tan pendiente de esa longevidad, esa salud. El actor Alex González hace muy poco hablaba que a él es una persona que le encanta cuidarse, le encanta comer bien, entrenar y demás, y cuando tiene mucho estrés, que está en medio de rodar una película, pues deja de entrenar, porque el estrés que le da el no poder entrenar bien y demás, pues prefiere pues 1 mes o 2 no entrenar y luego seguir. Bueno, está muy bien, es un buen protocolo. Por eso digo que no es tan bonito como, o sea, yo no vengo aquí a decir, no, entrena, come bien y vas a ser feliz. No es tan bonito, ¿no? No es tan fácil. Hay muchas cosas. Yo mismo vengo de hacer snow la semana pasada, hace ya 10 días, y me he fracturado las intercostales. Una caída muy tonta, porque me clava el móvil. Claro, pues yo, que soy una persona que me encanta entrenar, que me encanta una dieta saludable, que me encanta todo esto, pues he tenido algunos días de bajón de no me muevo ni del sofá porque tengo dolores, o pues no me apetece a lo mejor comer, en este caso, algo súper sano y me apetece. Bueno, pues es entendible, siempre sabiendo que vas a salir, vas a volver a esos hábitos y vas a ser constante. La constancia siempre va a ser lo más importante. Está ahí. Yo, para mí, es como el truco también de sentir que no pierdo el control total, ¿no? De la situación. Vale, pues hoy no me apetece, hoy estoy cansada, pues igual no lo hago, pero bueno, sé que mañana sí lo voy a hacer. O sea, también darte el mimo a ti mismo, ¿no? Cuando tienes una circunstancia especial, no estar también con la agenda de todo lo que hay que hacer, porque eso también es una forma también de no cuidarte, ¿no? O sea, encontrar el equilibrio, pues no es fácil, ¿no? Sí, pero exacto. Bueno, hay que tener como esa meta de largo plazo, de tener en mente, tener presente que te quieres cuidar, ¿no? Porque... Y también la experiencia te hace que aprendas, porque yo, por ejemplo, tuve un buen amigo que está estudiando el MIR. Cuando empezó a estudiar el MIR estuvo 6-8 meses a tope, y ahí dejó de entrenar y dejó todo y se centró única y exclusivamente en el MIR, un chico que entrenaba y demás. Y eso le tuvo muchísimos efectos secundarios a nivel cognitivo, tuvo muchos problemas y lo pasó muy mal. Fíjate. Y fíjate, yo ahí cuando él tomó esa decisión dije, bueno, pues es una temporada que va a estudiar a tope y a lo mejor lo medio entiendo. Pero a día de hoy, retrocediendo, no es coherente. O sea, tú si estás en un MIR, que es un examen súper importante, es que el ejercicio, probablemente por la mañana, te ayude a mejorar esa calificación. Totalmente. Y vas a encontrarte mejor de salud. Entonces ahí hay que decir, oye,
dedícale 50 minutos al entrenamiento, aunque sea, muévete un poquito, haz micropausas, pero no dejes todo por el hecho de estudiar. Entonces ahí, bueno, vale también para opositores o para personas que se encuentren en ese punto que el ejercicio tiene que ser la base. Yo solo noto también cuando estoy estudiando o cuando tengo mucho trabajo, que es que rindo más, me puedo concentrar de una forma más sostenida del tiempo si meto algo de ejercicio, porque si no llega un momento en el que estar sin moverte como que no fluye. No, es que es súper importante. No fluye nada. Entonces, si haces una micropausa o sales a hacer algo de ejercicio, luego vuelves otra vez con una capacidad de concentración superior a si pretendes hacerlo de forma continuada. Pues hay que intentar ese proyecto, que las empresas hagan micropausas de... Total, ¿te imaginas? Claro, ahí perderías micropausa, venga, perderías todo el mundo. esa... Bueno, habría que ver si pierdes efectividad en el trabajo o a lo mejor la recuperan porque vuelves. Totalmente. Sí, eso hay que irlo metiendo. ¿Cómo dirías que podríamos optimizar? Cuando tenemos poco tiempo, ¿cuál sería como la rutina base para mantenernos? Habría que analizar ese poco tiempo, pero los snacks o píldoras de ejercicio, se ha visto que son muy útiles. Ahí, bueno, incluso en España, Beatriz Crespo es una doctora muy importante también aquí que habla de eso, esas micropíldoras creo que llamaba ella, y son súper útiles, muy importantes para personas que tienen muy poquito tiempo. Moverte 5 minutos va a ser mejor que no moverte. Eso hay que entenderlo, ¿no? Pero claro, yo siempre digo, vamos a ir con cuidado con estas recomendaciones porque hemos pasado de recomendar entrenamiento, luego caminar y lo que he dicho antes, al final vamos a acabar recomendando que la gente parpadee y con eso bien, no. Caminar, pasear al perro está muy bien para el perro, no para la persona, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces ahora ya hay que intentar entrenar. Que la persona viene de cero y solo tiene 5 minutos, empezamos con los 5 minutos. Pero le tienes que decir, oye, ¿y si la semana que viene probamos 10 minutillos? ¿Puedes sacarlos? Venga, 10 minutos. Para que poco a poco vaya dando esos 30 o 40 minutos. Al final las personas miran el móvil al día, creo que son 3-4 horas. Es una barbaridad mirando el móvil. Entonces, tiempo hay. El caso es cómo se saca ese tiempo. ¿Y cuál es el tiempo mínimo, dirías tú? Ya sé que 5 minutos es mejor que 0, pero para ir un poquito más para allá tener adaptaciones, y tener los músculos, ¿no? De salud, adaptaciones de salud, con 2 entrenamientos eficaces semanalmente de fuerza, ya vas a notar a nivel de salud cosas muy buenas. Si a eso le sumas que mejoras tu movimiento diario, subir escaleras, moverte más, esos 6.000, 10.000 pasos al día que tendrían que estar mínimo, tendrían que estar ahí por ley casi, ¿no? Que tenías que hacerlos, que yo mismo no los cumplo muchas veces y a veces me doy un paseo por la noche para intentar llegar, que es que Madrid que no es así, vas tiempo. en coche, no caminas y demás. Pero mínimo 2 días. Y luego ya si queremos ver beneficio estético, que mucha gente lo busca, pues ahí hay que darle más mimo y dedicarle más días, 4 días, 5 días, combinar entrenamiento. Combinar entrenamientos es importante. Lo mejor, también, lo que ¿no? yo recomiendo, quien tenga tiempo y quiera de verdad entrenar, primero ponerse en manos de un profesional, pero ya no vale con caminar 6.000 pasos, no. Hay que hacer 3 sesiones de fuerza semanalmente, separándolas con días de descanso. 2 sesiones de zona 2, que sería un trabajo cardiovascular suave, que puedas hablar cuando lo haces. Puede ser incluso caminando un poquito rápido, pero caminando. Puede ser en bici, puede ser elíptica, lo que queramos. Y después, si podemos meter un día o 2 días, separados también, con un día me podría valer, de un entrenamiento de alta intensidad, o sea, su calentamiento y un HIIT de 10 minutillos, 8 minutillos, pero intensidad, para mí esa persona ha cumplido y se ha ganado, como digo yo, el fin de semana. ¿Qué nota le pones a esa persona? Muy bien, siempre que sea una persona activa. Estamos hablando de la perfección. Vale. Pero claro, prefiero que mandar ese mensaje, que la gente lo asuma y diga, a ver, Álvaro me ha dicho que 3 días de fuerza, 2 días de zona 2 y un día de HIIT. Vale, venga, pues voy a intentarlo. Vale, no vas a llegar, pero que sea ese tu margen. Pero es que si recomendamos caminar 10.000 pasos al día... Ya está. No es está. que la gente siempre se va a quedar... O sea, yo con los alumnos, y tú también que eres docente, los alumnos, si estudian para el 8, se quedan en el 6. Si estudias para el 10, te quedas en el 8. Pues claro, si les ponemos que entrenen para el 5, se van a quedar en el 3. Hay que motivar. Vamos a motivar a que entrenen a los 9 y a ver si vamos a llegando al 5, al 6. Por eso hay que intentar motivar que la gente meta este hábito de cuidarse y entrenar en su día a día. Vale, para además nos cueste menos. Si lo vamos metiendo en el hábito, pues cada vez nos cuesta menos. Lo tenemos más introducido en nuestra vida. Y otra pregunta que tengo yo he oído también que cuando haces fuerza, para construir masa muscular, como que tienes que romper algo de fibra, luego dejarlo descansar. ¿Eso es así? ¿No se debe hacer fuerza todos los días? Al final,
fuerza puedes hacer un día sí, un día no, para que la recuperación sea más completa, pero sí, al final, cuando hacemos contracciones musculares, vamos a hacer esa microrotura fibrilar y luego necesitamos esa reposición de proteínas, sustratos energéticos para construir, ¿no?, nueva masa muscular, para aumentar la sección transversal del músculo. Eso es una manera. Hombre, si entrenamos todos los días y no hay una buena recuperación, pues hay que tener cuidado. Por eso hay que dosificar muy bien el entrenamiento. Como te he dicho, un día de fuerza, al día siguiente podemos meter zona 2, cardio, al día siguiente otra de fuerza. Entonces hay que jugar un poco así con la programación, dependiendo, claro, del objetivo. Si alguien quiere hipertrofia, quiere únicamente aumentar masa muscular, pues a lo mejor puedes entrenar 5 días de hipertrofia semanales y no pasa nada. Si lo divides bien y haces bien las cosas y el estímulo que estás dando lo puedes adaptar por tu cuerpo, el volumen que llevas y demás, pues perfecto. Pero cada persona es un mundo. O sea, cosas genéricas es muy complicado. Y luego yo también lo que noto, por ejemplo, es no pasarte de peso, porque te puedes hacer daño también. O sea, hay que ir ganando, pero con cuidado, ¿no? No pretender tener súper resultados en poco tiempo. Esto hay que tomárselo como algo que hay que ir pues desarrollando y el cuerpo va a ir respondiendo poco a poco, que esto no es me pongo y venga lo bestia, ¿no? Hay que hacer una sobrecarga progresiva siempre, pero eso al final te va a guiar el profesional. Yo lo llamo el camino del guerrero, ¿no? Cuando me vienen pues, directivos y demás que quieren empezar, me dicen, no, empiezo ya, pero voy a entrenar 2 veces al día. Y vamos a entrenar. No hay que correr, si es que... Esto no hay que tener pero porque prisa, ¿no? lo ven como el mundo empresarial, que sí que puedes meter sprints. Vamos a noviembre, que tenemos el Black Friday, sprint a tope, hacemos 12 horas. No, el ejercicio no va así. O sea, hay que ir poco a poco, hay que ser constante, hay que hacerse sobrecarga progresiva, hay que continuar y variar, hay que hacer repetición, pero constancia. No podemos pretender hacer un cambio de 0 a 100 en una semana, no eres un atleta de alto rendimiento. Entonces, siempre con constancia, es que es la mejor palabra. Con un profesional, con constancia, entendiendo que esto es un camino de largo plazo, ¿no? Que exacto. No estamos queriendo hacer algo, entregar un proyecto, ¿no? Sino que estamos desarrollando un hábito, un cuidado en nuestro cuerpo. ¿Alguna frase te gustaría de cierre? ¿Alguna recomendación final, Álvaro? Bueno, como venimos hablando, que hay que hacerlo como un hábito, como una constancia y que el entrenamiento de hoy te lo va a agradecer tu yo del futuro, no tu yo de hoy. Por eso hay que hacerlo siempre pensando en mi yo de dentro de 5 años me va a agradecer que me esté esforzando ahora. Entonces te vas a ir recordando, cada vez que te vas haciendo más mayor y estás súper bien, pues notas que es gracias a tu yo del pasado que tomó esa decisión correcta de hacer ese ejercicio, de levantarse del sofá e ir a entrenar. Entonces hay que entrenar para el yo del futuro. Eso es bonito, como una inversión de largo plazo. Yo que soy también profesora de finanzas, ¿no? Esto pues, es una inversión de largo plazo. Como profesora de ¿no? finanzas, el mejor ROI, que digo yo a mis alumnos, el ROI de inversión más importante que hay es en ti mismo. Claro. Ese es el que seguro va a tener beneficios a largo plazo, seguro, no hay fallo. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Álvaro. A ti. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio.